Gracias por esperarnos. Vamos a continuar repasando las noticias más destacadas de la semana. Esta semana justamente el gobierno otorgó el primer pasaporte para extranjeros que viven en Uruguay, donde se les otorga la nacionalidad uruguaya. Y esto se da en el contexto donde en los últimos años el gobierno ha tenido mayor solicitud de refugio por parte de extranjeros que eligen a Uruguay para continuar, su vida. Nuestra compañera Nicole Descueit estuvo preparando un informe de cuál es la respuesta que le brinda el Estado uruguayo a los extranjeros que llegan a nuestro país. La llegada de inmigrantes a Uruguay ha ido variando a lo largo del tiempo. Con la pandemia sí se pudo observar un impacto por, justamente se vio una disminución de migrantes que llegaban, pero con los cambios de políticas migratorias a lo largo y ancho del mundo, se puede ver nuevamente un aumento de estas cifras. Según los datos a los que pudo acceder BTV Noticias, en el año 2024 se iniciaron casi 16.000 trámites de residencia en nuestro país en sus diferentes tipos. Por ejemplo, residencia permanente es una de las clasificaciones, residencia con vínculo con algún uruguayo, permanente Mercosur, o sea que sean provenientes de países que integran el Mercosur, temporaria o temporaria Mercosur. En primer lugar, de origen argentino, le siguen Brasil, Cuba y Venezuela. A su vez, se registra un incremento de inmigrantes que solicitan la condición de refugiados en Uruguay. Según los últimos datos de la Agencia de la ONU para Refugiados, la ACNUR, Uruguay pasó de tener 344 refugiados en 2017 a 1.245 en 2023. De 2.106 a más de 21.000 solicitantes de asilo o refugio y de 8.000 a 29.000 personas que requieren algún tipo de protección internacional. Desde ACNUR indicaron que solo un 2% de las solicitudes de asilo en 2023 fueron reconocidas como refugiados efectivamente. Hay, según el gobierno anterior, datos del gobierno anterior, alrededor de 24.000 personas con solicitud de refugio pendiente en este momento. En este marco de situación, la Junta Nacional de Migraciones, integrada por varios organismos, mantuvo su primera reunión desde que asumió el nuevo gobierno y se abordaron varios temas que tienen que ver con la integración de los migrantes a nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con el Plan Nacional de Integración de los Inmigrantes y Refugiados, que se conformó para garantizar el acceso de documentación de migrantes, también empleo, salud y educación y diferentes aspectos. Sin embargo, se constató en esta reunión que este plan no llegó a cumplir con el 50% de las metas que se habían planteado en el año 2023-2024 cuando se implementa este plan. A su vez, los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Migraciones entienden que debe haber más información que integre datos de todos los organismos para poder tener una trazabilidad de los migrantes en nuestro país y también que debe haber modificaciones a la reglamentación vigente. Vamos a escuchar a Jorge Muiño, quien es flamante director de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uno empieza a mirar y ver qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, nos damos cuenta que hay alguna normativa que no va en línea con la ley 18250. Eso amerita un análisis, a poder otros organismos también integrar la Junta, con la idea de poder lograr cambiar norma y que sea la mejor integración para las personas que llegan al Uruguay, ¿no? Hay registros administrativos que son muy importantes que hay que cruzar. Tú lo decías, un poco es el tema del BPS. Para tener una cifra nada más entre el 2017 y 2023, casi 160.000 personas, extranjeros, cotizaron en el BPS. Pero después nos interesa otros datos, los datos a nivel de educación, a nivel de primaria, a nivel de secundaria. Esos son datos también importantes porque nos dice también la cantidad de niños y niñas que hay en el Uruguay, los adolescentes, y eso también, el cruzamiento de datos nos ayuda mejor a diseñar política pública. El punto es que desde la administración pasada se venía pensando en posibles soluciones para estos migrantes que ingresan a Uruguay, pero que eso ha quedado en el debe. Exactamente. Bueno, ya desde el gobierno pasado se venía trabajando y se impulsó un programa pensado específicamente para estos casos de refugiados que están solicitando refugio en nuestro país y que su solicitud está pendiente, que sobre todo hay muchos casos de cubanos en esa situación. Este programa se llama Residencias por Arraigo y comenzó a funcionar en octubre de 2024. Tiene como objetivo que personas extranjeras que al momento de que se publicó este decreto en octubre de 2024 justamente fueran solicitantes de refugio, que hubieran ingresado regularmente
regularmente al territorio nacional y que tuvieran al menos una permanencia superior a 180 días en el territorio para poder acceder a una residencia especial que puede ser por arraigo laboral, de formación o de estudios y también familiar, ¿no? Se puede acceder al trámite en línea de forma gratuita a través de gu.uy en la sección de trámites. De acuerdo a los datos que pudo obtener BTV Noticias, desde octubre del año pasado hasta febrero de este año fueron 2.369 las personas que iniciaron el trámite para poder obtener la residencia por arraigo. Le fue concedida a 1.046 personas y hasta el momento no hay ninguna rechazada. De las 3 opciones disponibles, laboral, familiar o de formación, la figura aplicada por mayoría fue la de arraigo laboral con un 90% y la mayoría de los solicitantes son justamente cubanos, constituyendo el 93% del total de las solicitudes, y le siguen los migrantes de República Dominicana. El abogado y activista Diego Cabrita destacó la importancia de esta iniciativa. Une varias aristas, ¿no? Une varios grupos, ¿no? Une varios roles que tenemos entre la sociedad civil, une a nosotros como organizaciones de sociedad civil lideradas por algunos por migrantes y otros no, une la política pública, todo el Estado, a 2, 3 ministerios que se sentaron a reunir y decir, bueno, ¿qué hacemos con estas 20.000 personas? ¿Qué solución le podemos dar? Y también une a la agenda internacional, a la cooperación internacional a través de las diferentes agencias de Naciones Unidas, de cómo pueden apoyarlos. Y para mí, por lo menos como venezolano que tiene algunos años acá en Uruguay, me demostró mucho en términos humanos la empatía y solidaridad que tienen muchos funcionarios de acá, independientemente del rol que puedan cumplir o de la asociación que puedan cumplir, es cómo se sentaron a decir, bueno, cómo nos ponemos en los zapatos de todas estas personas que están buscando en Uruguay una vida, que están buscando cómo hacerse, que están buscando bienestar acá y que cómo pueden cambiarlos, ¿no? Y cómo podemos ayudarlos en eso. Ahora nos preguntamos qué evaluación hacen las actuales autoridades sobre este plan que mencionabas. Bueno, en primera instancia la información recibida por las autoridades actuales indica que muchos migrantes no pudieron acceder a tramitar esta residencia por arraigo. Vamos a escuchar nuevamente a Muiña. El solicitante de refugio por lo general puede entrar por la frontera terrestre, no es un elemento, o sea, algo de la Junta Nacional de Migración, sino lo toca la CORE, pero muchas veces después cambian de categoría migratoria. Ahí es donde el gobierno anterior lo que hizo fue la residencia de arraigo, donde también estuvimos analizándola y estuvimos viendo un poco también de algunas modificaciones con respecto a los requisitos. El cambio de categoría migratoria, la flexibilización es muy importante, ¿no? El poder cambiar de categoría migratoria dentro del territorio da mucha más seguridad, ¿no? Lo importante, lo que nosotros sacamos en conclusión, lo importante es que la persona quede regularmente en Uruguay, que si se tiene que cambiar de categoría migratoria lo haga, pero que lo mejor es inclusión y integración para que pueda trabajar, estudiar, hacer su vida acá en Uruguay. Al principio la residencia por arraigo quizás pudo ser mucho más estricta en cuanto a la obtención de la totalidad de los documentos, pero bueno, la Dirección Nacional de Migraciones que está trabajando en eso y trabaja permanentemente para poder facilitar el acceso a esa residencia como a otras residencias, ¿no? Por otra parte, hay algunas organizaciones advirtiendo que se generó a raíz de todo esto un mercado de empresas que ofrecen justamente un servicio a los migrantes en su llegada al país para asistirlos. Pero dentro de este marco, la advertencia puntual que hacen las organizaciones es por la comercialización de algunos servicios públicos. Vamos a escuchar la explicación de Cabrita. ¿Qué sucede cuando nosotros, por lo menos desde la Red de Apoyo al Migrante, que tenemos esta campaña de no pagar intermediarios y de no pagar por gestores de trámites gratuitos? Porque algunos de los trámites de residencia son gratuitos, sobre todo el acceder a la cita es gratuita. Hemos visto que desde $200, que son 8.000, 10.000 pesos, hasta 20, 50 o 60.000 pesos están cobrándole a una persona por hacerle un trámite migratorio. Cuando creas esos embudos y se crea esa como subcultura de decir, bueno, si no vas a la empresa A o a la persona o el procurador o el intermediario C, no te sale el trámite.
eso es lo que te genera una tormenta perfecta, porque bueno, tienes personas que generan incluso con los sistemas, generan que no hayan más citas, ponen bots para tomar todas las citas de un sistema, y así ellos mismos generan la deficiencia de citas, la escasez del bien o el servicio preciado, y bueno, allí empiezan a generar, bueno, la reventa de estas citas. Este ejemplo que traía Cabrita a colación tiene que ver con lo que ha pasado en España, que hay grupos que se dedican a generar bots para ocupar la agenda de citas para migrantes y así venderlas, o sea, como presentándose como la única opción que tienen los migrantes para poder conseguir una cita en lo que vendría a ser Cancillería allí en España. Y bueno, en España hay varios detenidos justamente por este tipo de situaciones. En Uruguay específicamente no se ha detectado esta maniobra, pero lo que advierten las organizaciones sociales es que existe un peligro latente de que esto pueda ocurrir. Bueno, ahí tenían una parte de este informe que presentaba nuestra compañera Nicole. Si ustedes quieren repasar este informe o toda la programación que día tras día tenemos para ustedes, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en X, en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook también. Pueden seguir a BTV y estar al día con toda la programación que tenemos para ustedes. Los voy a invitar ahora a hacer la última pausa. Ustedes no se vayan, que enseguida volvemos.